continuación invitamos a Julián Leal Villamil, que es PhD también, y nos va a estar hablando de la modelación espacial, de la infiltración y su relación con la cobertura de fragmentos de roca y porosidad en los suelos de una microcuenca andina en el Tolima. Buenos días a todos, gracias por la asistencia. La idea pues es poder compartir con ustedes un poco esos resultados de la tesis doctoral de la cual pues se desprende este trabajo. Veremos una pequeña introducción, materiales y métodos, los resultados y obviamente pues las conclusiones del ejercicio. Para iniciar la presentación quisiera hacer un llamado a una frase de Ildefonso Pla, que es un investigador bastante reconocido a nivel internacional en la parte de física de suelos, que nos menciona que el soporte y supervivencia de plantas, animales y poblaciones humanas depende del uso sostenible y del manejo de los recursos de suelo y agua en el planeta. Entonces va de la mano con todo lo que hemos hablado en todo el transcurso de la mañana, porque para poder manejar el suelo y el agua, sobre todo la parte del agua, pues necesitamos específicamente hacer modelos hidrológicos y tener una buena planificación de cuencas hidrográficas. Igualmente, como el suelo hace parte de los procesos hidrológicos, gran parte del ciclo hidrológico pues ocurre en el suelo, tenemos que hablar básicamente de las propiedades hidrológicas de los suelos. Esas propiedades hidrológicas son aquellas que dictaminan o que están inherentes en el ciclo hidrológico de un área o una región. Entre los procesos hidrológicos más importantes tenemos la infiltración, que es básicamente el proceso por el cual el agua que llueve, que se precipita, pasa al interior de la superficie o pasa de la superficie del suelo al interior del mismo, y es un proceso clave porque a partir de él es como un switch, inicia todo lo que es el componente de suelo en el ciclo hidrológico. Si no hay infiltración, pues no tendríamos percolación, no tendríamos lixiviación, recarga de acuíferos, ¿cierto? Y otros procesos hidrológicos que se están dando. Dentro del concepto de infiltración es bien importante resaltar lo que es la infiltración base. La infiltración base pues, es básicamente la parte más baja de la curva de infiltración, en donde la velocidad se vuelve mínima debido a que el suelo se satura, ¿cierto? No permite el flujo del agua constante, sino porque ya no hay otros potenciales como el mátrico o el osmótico, sino que ejerce el potencial gravitacional en él, y por tanto a medida que el suelo se va saturando pues pierde, digamos, capacidad de infiltración. Esa infiltración pues dependerá de muchos factores, ¿cierto? Pero muy específicamente cosas como la arquitectura edáfica, cómo está conformado el suelo, el contenido de humedad que tiene esto previo al momento de la lluvia, la densidad aparente que tenga, su porosidad, bien importante, la materia orgánica que me ayuda a generar estructura, y elementos estructurales como la presencia de fragmentos de roca, tanto en la superficie del suelo como al interior del perfil, entendiendo estos fragmentos como aquellas partículas minerales constitutivas con diámetros equivalentes, iguales o mayores a 2 milímetros. De lo que se ha reportado en la literatura es que estos fragmentos pueden tener tanto impactos positivos como negativos, es decir, aumentos, o pueden ayudar a aumentar o a disminuir la infiltración de un suelo, o incluso pueden ser ambivalentes, es decir, se pueden presentar aumentos y decrecimientos conforme se van variando las cantidades o los contenidos de fragmentos en un mismo suelo. Entonces, el estudio de este tipo de suelos con fragmentos, sobre todo la parte hidrodinámica, pues se vuelve bastante complejo. Se esperaría entonces que en suelos, por ejemplo, que estén bien estructurados, que tengan buen desarrollo, que tengan estructura, pues tengamos unas tasas de infiltración más altas que en suelos, por ejemplo, que son compactados, que tienen menor porosidad. Entonces, realmente lo que quisimos con este trabajo fue mirar cómo era la influencia de esos fragmentos de roca en la infiltración, ¿listo?, de los suelos, implementando pues esa parte espacial que muy poco se tiene en cuenta. Para ello, pues tenemos que, digamos, mencionar un poco el concepto de unidad de respuesta hidrológica, porque para poder hacer los modelos hidrológicos, sobre todo por ejemplo el TETIS, pues se basa en ese concepto de unidad de respuesta, que son unidades o son asociaciones pedológicas, geológicas que generan y controlan sus dinámicas hidrológicas de manera homogénea en un área, es decir, zonas con el mismo grado de pendiente, con un mismo tipo de cobertura, con una misma geología, un mismo tipo de suelo,
pues van a tener comportamientos hidrológicos similares y pues se van a poder diferenciar. Al hacer esto, pues yo puedo, digamos, disminuir un poco la variabilidad espacial de una cuenca hidrográfica, como está aquí en pantalla. Entonces, diferentes tipos de suelo, tipos de cobertura, grados de pendiente se mezclan, ¿cierto?, para generar las unidades de respuesta hidrológica, que al final vienen siendo polígonos, y esos polígonos pues son básicamente datos látiz. Ahora, para poder modelar espacialmente esas unidades o esos datos, pues requiero obligatoriamente que utilizar técnicas de modelación espacial, y dentro de ellas específicamente los modelos espaciales, por ejemplo, descritos por la taxonomía del Ellsworth, ¿listo?, donde van desde los modelos anidados, que son los más complejos, que están aquí en pantalla, hasta los más sencillos, que es el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, reitero, el objetivo de esta investigación fue modelar espacialmente la tasa de infiltración base del suelo y la relación que pudiese tener con los fragmentos de roca y la porosidad total en una cuenca hidrográfica. ¿Cuál fue la metodología que se realizó? Pues básicamente esta es nuestra microcuenca, la microcuenca Zanja Honda, que está localizada aquí en la parte baja del río Conveima. Esa cuenca pues es bastante pequeña, son 231 hectáreas, con rangos de elevación bastante significativos, de 900 a 1600 metros, principalmente dominada por granitos del batolito de Ibagué, los cuales pues me permiten tener una dominancia de suelos de insectisoles y entisoles, con características texturales gruesas, ¿cierto?, de poca retención, más drenaje, y también se presentan algunos afloramientos rocosos. Se generaron 86 unidades de respuesta, ¿listo?, unidades de respuesta hidrológica, delimitadas ¿por qué? Por la cobertura de uso del suelo, rangos de pendientes y unidades de suelo. Entonces esos mapas se cruzaron para generar esas unidades de respuesta hidrológica. Se seleccionaron 46 sitios de muestreo que se distribuyeron por extensiones y por representatividad de cada unidad de respuesta hidrológica, lo cual me permitió tener esos mismos 46 sitios exactamente en 23 unidades de respuesta hidrológica, que eran las más extensas o las más importantes o más representativas, que básicamente corresponden al 80% del área total de la cuenca. Variables que se midieron en campo: la infiltración por método de doble anillo. Con anillos tuvimos bastantes problemáticas porque son zonas de muy fuerte pendiente, entonces el manejo de los anillos tradicionales de 15 centímetros, 20 centímetros de altura, pues no era suficiente porque había mucho flujo lateral, subsuperficial. Entonces recurrimos a anillos externos de 30 por 15 y internos de 10 de diámetro por 50 de altura, para garantizar el contacto hasta el segundo horizonte y la verticalidad del flujo. Se hicieron réplicas por cada sitio, se midió hasta las 2.5 horas, los valores obtenidos fueron ajustados al modelo de Kostiakov, y obviamente pues se seleccionó el valor de infiltración base, también teniendo en cuenta la conductividad hidráulica saturada del primer horizonte como un referente de ese valor. Para la cobertura superficial de fragmentos de roca se hizo una estimación visual mediante una cuadrícula de 1 metro cuadrado. Para la parte del laboratorio se emplearon muestras inalteradas. Esas muestras eran cilindros metálicos como están aquí en pantalla. Para determinar la porosidad pues se emplearon estos cilindros, al igual que la conductividad hidráulica saturada. El primer método pues para porosidad fue por el método de mesa de tensión, que está aquí. Y para conductividad empleamos el permeómetro de carga constante. También empleamos muestras alteradas de 7 kilogramos aproximadamente del horizonte superficial, porque obviamente la infiltración se da allí en ese primer horizonte, para poder determinar tanto los contenidos de fragmentos de roca, que fueron tamizados por estos diámetros, y el contenido de carbono orgánico de suelo por el método de Walkie-Black. El análisis estadístico correspondió primero a un análisis exploratorio de datos, el establecimiento de los centroides de cada URH, porque para poder hacer la modelación pues requiero unos valores puntuales, ¿cierto?, una ubicación, un punto. Entonces convertir los polígonos a puntos se hizo a partir del centroide. Se transformó la variable respuesta por su comportamiento logarítmico, se estableció la mediana de las variables como valor representativo, se hizo la detección de las estructuras de dependencia espacial de las variables, se realizó pruebas de modelos espaciales. Aquí quiero aclarar que se corrieron todos los modelos que estaban en la taxonomía que mostré anteriormente.
A partir de ello, pues se seleccionó el modelo espacial que fue el de mejor ajuste o el que permitió hacer la modelación, y se verificaron los supuestos, como fueron la normalidad de los residuales, la parte de independencia espacial y otros similares. Una vez se ajustó el modelo, pues se tuvo la forma de estimar los valores del logaritmo de infiltración. Eso se hizo en el programa R a partir de la librería Spatial Rec, y pues obviamente se cartografiaron para hacer una comparación de los mismos. Como resultados, pues se realizaron los puntos de muestreo, exceptuando el punto 1 de la unidad de respuesta biológica 31, porque correspondía a un horizonte orgánico, entonces pues era imposible, ¿cierto?, hacer las mediciones allí. Si bien se analizaron múltiples variables físicas, densidad, contenido de carbono orgánico, contenidos gravimétricos de fragmentos de roca, cobertura de fragmentos, densidad aparente, muchas variables de suelo, pues realmente la infiltración base solo se relacionó estadísticamente con la porosidad y la cobertura de fragmentos de roca en esos suelos. Entonces aquí pues las variables, ¿cierto?, infiltración base, la cobertura y la porosidad, los valores promedios obtenidos, las unidades, ¿cierto?, valores máximos y valores mínimos. A partir de los centroides y de toda la parte, perdón, de las unidades de respuesta, pues pudimos poligonizar o espacializar esos datos, ¿cierto?, de infiltración base. Vemos que es mayor en la parte alta media de la cuenca, mientras que en la parte baja pues la infiltración tiende a ser menor. La cobertura de fragmentos igualmente es muy alta hacia la zona de mayor pendiente, porque los procesos están dándose allí, no pues de formación, entonces dan suelos con mucho contenido de fragmento. Y la porosidad total, pues vemos que es mucho mayor en la cabecera y en la parte media, en comparación a su parte baja. Una vez corrimos todos los modelos, ¿cierto?, logramos establecer que el modelo espacial autorregresivo combinado, el modelo SAC, fue el único que pudo permitir dar un ajuste geoespacial a los datos, es decir, que pudo relacionar espacialmente estos valores. El modelo corresponde a esta forma, donde Y es la variable respuesta en función a un coeficiente autorregresivo, a una matriz de pesos. No traigo a colación la ecuación porque pues dependo de la matriz de pesos, ¿cierto? Son tablas, ¿cierto? Son dinámicas, entonces no lo podría establecer aquí. Como está publicado, quienes estén interesados, el algoritmo se encuentra en el volumen 33 de la revista Geoderma Regional. Allí pueden acceder y está el repositorio en línea donde está pues todo el algoritmo disponible, ¿no?, para que ustedes lo puedan consultar y trabajar. Bueno, el modelo entonces me permitió establecer, ¿cierto?, unas estadísticas, ¿cierto?, una desviación estándar para cada valor, los interceptos del modelo, los impactos y el tipo de impacto de la cobertura y la porosidad total del suelo, que en este caso fueron positivos. Quiere decir que a mayor porosidad, mayor cantidad de fragmentos, pues la infiltración tiende a ser mayor en las zonas. Y se generó información complementaria de ajuste del modelo. En este caso el coeficiente de ajuste que obtuvimos fue de 0.86 para toda la cuenca, y pues un valor de índice de Akaike, ¿cierto?, varianza residual, y el índice de Morán y el de Shapiro-Wilk, que todos pues nos permite ver que es un modelo funcional. A partir del modelo pues estimamos los valores predichos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los valores de infiltración base originales, los valores predichos por el modelo, los del logarítmico, ¿cierto?, en función logarítmica convertidos, transformados, y aquí igualmente los mismos estimados por el modelo. Entonces, si se dan cuenta, pues tiende a ser como muy similar los resultados, es decir, tiende a reflejar espacialmente el comportamiento de la infiltración. Entonces se evidenció la concordancia general en los valores de la variable observada versus la predicha. El modelo, pues, como todos los modelos, tienen algunos incertidumbres, ¿cierto? Entonces tiende a aumentar y disminuir ligeramente algunos valores en algunas zonas muy puntuales. Tiende a replicar de manera general el comportamiento espacial de la infiltración, como se dieron cuenta en el mapa, y pues ese uso de URHs, que es bastante novedoso para poder muestrear suelos, porque en realidad no es un tema de suelo, sino más hidrológico, nos permitió realmente poder espacializar esos valores, poderlos muestrear y generar el modelo espacial. Como conclusiones muy rápidas del trabajo, pues sería que la tasa de infiltración base tuvo un comportamiento de dependencia espacial, es decir, se relaciona espacialmente
No podemos estudiar la infiltración si no tenemos el componente espacial, digámoslo, inmerso en esos estudios, y es una de las grandes falencias que hay a nivel internacional en la investigación, digamos, de hidráulica de suelos, porque la investigación tradicionalmente, ¿qué hace? Busca la relación matemática X contra y la regresión entre una presencia de una variable y la respuesta de la otra, pero varios estudios, incluyendo este, pues demuestran que esto debe incluir una variable geográfica, ¿no? Un peso estadístico en la parte geográfica, para que pueda dar relación. El modelo SAC obtuvo los mejores resultados de ajustes en cuanto a valores predichos de esa infiltración base. Se pudo obtener una concordancia espacial entre lo predicho y lo observado en la cuenca, y pues se propuso un método novedoso para establecer las relaciones entre la infiltración base y la presencia de fragmentos de roca en la superficie. Este es el primer modelo espacial que logra involucrar los fragmentos de roca en cuanto a una respuesta hidrológica en un área, esto en una cuenca. Entonces es un aporte bien importante para la investigación, sobre todo en la parte hidrodinámica y física de suelos. Y pues obviamente el primer modelo espacial desarrollado que involucra pues todas estas variables, como les menciono, la parte espacial casi no se toma en cuenta cuando se trabaja con la infiltración y con propiedades hidráulicas. Entonces pues poder lograr un modelo que determine con un coeficiente alto de determinación su comportamiento en todo un área, que son más o menos 230 hectáreas, pues es bastante importante. Listo, muchas gracias.